Hola, buenas noches, amigas de la comunidad Únicas. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Andrea Bermejo, ¿verdad? El tema de hoy es profesionales, nuestras profesiones y la Biblia como guía. Vamos a dar la bienvenida a Andreita acá con nosotros, ¿verdad? Es un gusto tenerte, Andreita. Les voy a contar a las amigas de la comunidad que Andrea Bermejo de Mendoza, pues es una jovencita, ¿puedo decir tu edad? Sí, De no 29 problema. años. Es publicista profesional y comunicadora social. Actualmente labora y sirve como directora de marketing para Centroamérica y el Caribe para la organización La Red Global de Liderazgo, organización encargada de realizar el evento La Cumbre Global de Liderazgo. Fue misionera durante 2 años en la misión El Faro, Punta de Palma y Zabal, Guatemala, en donde Dios trabajó muchos procesos en su vida desde diferentes pérdidas, depresión, como fue también el recordar a vivir un día a la vez, lo cual se convirtió en el eslogan para su vida, como también el comenzar a florecer en donde quiera que estés. Tanto de manera individual como ahora, junto con su esposo, son apasionados por servir a Jesús y compartir a las personas de Él en cualquier medio en el cual tengan la oportunidad de hacerlo. Como también les apasiona servir a las personas y hoy por hoy llevándolo a cabo con el proyecto Guate Sos Chula, proyecto en el cual buscan darle una mejor calidad de vida a muchos guatemaltecos a través de becas y canastas básicas de alimentos. Entonces, como podemos ver, Andreita, pues definitivamente qué lindo es leer todo lo que haces junto con tu esposo y vamos a hablar de profesiones y si nos damos cuenta muchas veces las profesiones creemos que van a tener que tener siempre un título universitario, un título de diversificado, un título, un papel. Sin embargo, yo leyendo que acá pues, tú haces mucho y dentro de todo lo que haces, ¿verdad? Es servir y al final también vamos a hablar la noche de hoy sobre la Biblia como guía, pero cuando nos referimos a profesiones, yo quisiera escuchar tu opinión, pero yo me voy a talentos, me voy a qué vino a hacer Jesús, ¿verdad? Sanar, qué vino a hacer Jesús, a predicar, eso también era un trabajo. Entonces, no precisamente el que seamos abogados, ingenieros, médicos, entonces si yo no soy eso, no tengo una profesión. En la Biblia podemos encontrar muchas profesiones, ¿verdad? Desde pastores, pescadores, etcétera. Entonces, eh, ¿qué nos quisieras comentar, André? Hola Sara y hola a todas ahí que nos están viendo y a quienes también le está llegando este video. Pues sí, la verdad, hablar de profesiones en la cumbre, ¿verdad? Nosotros hablamos acerca de que todos tenemos influencia. Y nos gusta hablar de esa manera porque al menos ahí en la cumbre llegamos a diferentes segmentos, ¿verdad? No nos enfocamos únicamente en iglesia, empresa, aunque somos una organización cristocéntrica, tratamos de recordar que todas las personas, donde quiera que ellos están, tienen influencia. Entonces, cuando pensamos en una profesión, ¿verdad, Sara? Es recordar que Dios nos ha dado una influencia a través de dones y talentos que nosotros desarrollamos en el día a día y no tiene que ser precisamente en una oficina o en un edificio, una empresa, sino aquellas que también son mamás. Tú me dirás, ¿verdad, Sara? Es una profesión de toda una vida. Entonces, de verdad, cuando Dios coloque esa influencia en nosotros,
es para servirlo a él y servirlo a los demás. Cuando entendemos eso, es que creo que le empieza a dar más sentido, y creo que tú también nos vas a compartir, Sara, aparte de tu testimonio y cómo ha sido eso a través de tu profesión al servirle a Dios y a las personas. Pero en lo personal, cuando escucho la palabra profesión, además por el ambiente de la cumbre, ¿verdad? Se me viene la palabra influencia, y es recordar cómo estamos desarrollando esa influencia con las personas que nos rodean, ya sea una persona con la cual nosotros nos vemos en el día, o tal vez 10, o tal vez tú diriges a más de 100 personas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, sí, para mi profesión es cómo estamos poniendo al servicio de Dios y de los demás esos dones y talentos que Él ha depositado en nosotros. Y es algo tan importante porque en estos tiempos de pandemia, en este tiempo donde definitivamente el enemigo viene a tratar de quitarte todo tipo de estabilidad. Si estás con trabajo, es que qué aburrido estar trabajando desde la casa, es que yo quería salir, es que ahora ya estoy solo en pijama, es que si te toca salir, es que tengo miedo de salir. Entonces, es tan importante que reconozcamos en general, estamos viviendo, pienso que una época que ya está escrito, ¿verdad? Los que conocemos un poquito más y leemos, sabemos que todo esto pues ya está escrito en la palabra de Dios, y hacer lo que nos toque hacer día a día, ¿verdad? Entonces, no precisamente, como dije al inicio, tenemos que tener un título, porque era lo que yo te comentaba de mi experiencia en mi profesión médica, ¿verdad? En lo que yo estudié, en lo que elegí estudiar, ¿verdad? Yo pienso que ser médico es definitivamente tener una vocación, es un trabajo porque lo necesitamos para generar ingresos y poder vivir. Sin embargo, dentro de esa profesión, muchas veces las personas se ven enfrentadas a situaciones de personas que no hacen lo correcto. Y cuando nos vamos allá a profesiones como esta, ¿verdad? Y otras más que podemos mencionar, tenemos que tener en cuenta que yo siempre les digo a mis pacientes cuando me dicen, ay, es que usted me va, y yo le digo, no, yo soy un instrumento de Dios, ¿verdad? O sea, vamos a confiar, vamos a hacer esto, vamos a ser diligentes, los exámenes y todo. Eso sí, yo me lo digo a mí, ¿verdad? Si yo soy un instrumento de Dios, yo quiero ser el mejor instrumento. O sea, yo quiero ser el que, si soy el saxofón, el que mejor suene. O sea, entonces, y todo eso se ve reflejado en el día a día, en lo que hacemos. O sea, no importa, en mi caso yo atiendo personas, pero pudiera venir y no tener vocación y no conocer de Dios y hacer las cosas a medias, desinformar o simplemente no informar, no ser empática, y muchas características que en general como seres humanos tenemos que tener dependiendo qué profesión estemos desarrollando. Sin embargo, cuando conocemos de Dios, nos tenemos que poner bien los zapatos y bien los pies en el suelo para escuchar su voz y hacer lo que Él nos manda hacer. Así es, y justo lo que decías, y creo que hablando de profesiones se conoce como ética profesional, ¿verdad? Que muchas veces van a haber cosas que por pura ética profesional que se resumen en valores no vas a hacer, ¿verdad? Pero cuando ya conocemos del Señor, es por puro amor al Señor y temor al Señor, que no te vas a meter a hacer cosas que van en contra, no solo de tus valores, sino en contra del Señor. Entonces, de verdad, no es solo guiarnos por el mundo, por la humanidad y metiéndonos en lo profesional por ética profesional, no, es por tu convicción, es por tu amor al Señor, es por el temor que tenés al Señor y hacia las personas, que no vas a hacer ciertas cosas. Entonces,
creo que va más por ahí la convicción que nosotros estamos teniendo. Y justo Colosenses 3:23 nos dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Muchas veces también, Sara, y tú sabrás que cuando estamos en diferentes profesiones, como tú lo decías, uno quiere ser el mejor, sí, pero hay una frase de Bill Hybels, que él fue el fundador de la cumbre, y dice, la excelencia honra a Dios e inspira a las personas. Mira que cuando yo escuché esa frase fue como, uy, es cierto. Entonces, en cada cosa que hago, yo de verdad no me puedo permitir, y obviamente no somos perfectos, perfecto es solo Dios, pero de verdad, el ponerle todas las ganas, toda la intención para poder hacer las cosas por excelencia, primero por amor a Dios, por la oportunidad que te está dando de poder hacer lo que haces día a día, ¿verdad? Sin menospreciar trabajos pequeños o grandes, no, todo lo que hacemos realmente vale, y además que las personas van a ver cómo lo estás haciendo, cómo lo desarrollas, si es con excelencia o no, porque la mediocridad no va a inspirar a nadie, seamos realistas, ¿verdad? Entonces, cuando ven que tú haces las cosas con excelencia, por amor a Dios, ellos van a ser inspirados y van a decir, ¿qué tiene esta persona? ¿Verdad? Que cada cosa que hace de verdad le pone la pasión, el amor, y es ahí donde creo también, Sara, y a quienes nos están escuchando, que es una oportunidad para compartir del Señor, para compartir del amor del Señor y decirles, si yo hago lo que hago es por amor al Señor, y como fruto de eso, pues yo te puedo servir y puedo servir a los demás, pero la base de verdad debe ser siempre hacer las cosas para el Señor. Y creo que cuando recordamos eso, ya no nos podemos permitir el ser mediocres, porque decimos, sea quien me vea o quien no me vea, esto va para el Señor. Entonces, les comparto esto que en lo personal, en aplicar en lo profesional y en cada cosa en la cual pues me involucro, de verdad trato de verdad lo mejor de mí, hacer las cosas con excelencia, ¿verdad? Obviamente, recordando que en nuestras debilidades es el Señor quien se fortalece, de verdad, y se perfecciona. Entonces, porque también cuando pretendemos ser siempre perfectos, perfectos, va a llegar un punto en que nos vamos a cansar, y es recordar, Señor, es por tu gracia, o sea, es por tu gracia que yo hago esto, es por tus fuerzas, y es ahí también donde viene esa pasión, ¿verdad, Sara? Entonces, creo que eso nos puede ayudar para poderle meter el amor a lo que hacemos día a día, sin importar quién nos va a ver, si nos va a decir, sí, qué bien lo hiciste y todo, porque muchas veces también esperamos los halagos de los demás, ¿verdad? Cuando simplemente... Esa aprobación, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Cuando viene el Señor, entonces eso podría compartir. Y sabes que me encanta lo que dices, porque yo tengo un hijo, yo siempre le digo, o lo haces bien o lo haces mal, pero no a medias, ¿verdad? Y la palabra mediocre es eso, ¿verdad? O sea, a medias. Entonces, yo pienso que las cosas, como tú decías, para Dios deben de ser excelentes, o sea, porque Él no merece menos de mi trabajo, de mi esfuerzo. Yo no trabajo en ninguna institución más que en mi clínica. Sin embargo, a mí en una oportunidad me hizo una paciente un comentario y me dice, ay, es que a lo mejor y porque yo soy del seguro, usted me trata así. Ay. No la estaba tratando así, pues, o sea, fue una circunstancia de error de horas, que era a las 11 y llegó a las 10, entonces, obvio, pasamos una hora esperando, pero fue como error de pura comunicación, o sea, no fue de que se le examinara distinto y todo. Entonces, yo con toda la sabiduría y la calma del mundo le digo, no, momento, ¿verdad? Yo me preocupo tanto que no importa si usted a mí me paga una consulta normal o el seguro me paga la mitad de la consulta normal, yo lo elegí. Sí, entonces, donde yo cuido mucho toda esa parte porque hacen, llaman a las pacientes y les preguntan, ve su control de calidad y es súper válido. Entonces, es esa parte donde no importa a quién tengamos que nos estén juzgando, que nos estén señalando y que digamos, ay, no, por eso entonces mejor a todas, no sé qué.
y que la humanidad te lleva a eso. Sin Exacto. embargo, cuando nos enfocamos en Dios, nos enfocamos en su amor, nos enfocamos en el servicio que queremos dar a Él, todo queda así como, bueno, fue un mal momento, estamos, démosle y sigamos adelante, ¿verdad? Entonces, dentro de los talentos que tenemos, yo te puedo hablar desde mi experiencia en clínica, ¿verdad? A veces tengo mujeres que me dicen, mire, es que yo la admiro tanto porque yo admiro a todas las mujeres profesionales y que quiero seguir adelante y qué rico se siente. Y también están las otras mujeres que te dicen, es que como yo no tuve la oportunidad. Entonces yo le digo, bueno, no tuvo la oportunidad, nunca es tarde. Ahora hay muchas oportunidades, plataformas, universidades virtuales, y si no está la plata para pagarlo, entonces hay tantas formas de podernos desarrollar, y lo que tú decías, de compartir de Dios. Y yo creo que ahí es donde le sacamos esa sonrisa a Dios, ¿verdad? Cuando venimos y hacemos esa labor diaria de hormiguita, de contarle a las personas quién nos cambió la vida. Exacto. Sí, y fíjate que justo la semana pasada tenemos un programa en la cumbre que se llama la Cumbre Extendida y se hacen capacitaciones para organizaciones y damos conferencias adecuadas a los temas que pues cada organización necesite, ¿verdad? Entonces justo el tema de esa semana fue de cómo establecer el reino de Dios en nuestros trabajos, ¿verdad? Y justo cuando me hablaron de la entrevista, yo le digo a Sheila, mira, justo acabo de escuchar este tema, que no sé qué, y era por el conferencista Don Flow, y justo la persona que estaba ayudando a facilitar la conferencia, ya con las personas de la organización, decía, es que todos somos misioneros en donde quiera que estamos, de Jesús. Y mira, esto se me quedó tanto, porque yo que estuve de misión 2 años trabajando en el campo, ¿verdad? Y fue una experiencia que me encantó, pero hoy por hoy el Señor me tiene en esta organización de la cumbre, en una oficina, en una computadora, que es donde la mayoría de mi tiempo, pues paso, la mayor parte de mi tiempo. Entonces, es como de verdad recordarle a las personas, sos un misionero de Jesús en donde quiera que estés, o sea, de verdad, porque muchas veces quisiéramos, no, es que yo quisiera estar en el campo, que porque si no estoy en un ministerio, entonces yo no le sirvo a Jesús, y yo te digo, en algún momento pues yo sentí esa carga también, pero es recordar donde yo estoy, justo lo que tú decías, somos instrumentos de Dios, y quienes decidimos actuar como instrumentos de Dios o no, somos nosotros, ¿verdad? Y obviamente se va a ver reflejado con la relación que estamos llevando también con Dios, porque si no estamos teniendo una relación personal con el Señor, ¿de qué le vamos a hablar a las personas? ¿Me entiendes? Entonces es el saber que primero debemos de llenarnos, el recordar que el entregarle nuestra vida al Señor no es de un día, no es de un momento, es algo que debemos de hacer constantemente, ¿verdad? Porque llega también un momento en el que nos podemos acomodar e incluso estar en un ministerio diciendo, no, pero si yo lo hago todo para el Señor, y cuando te das cuenta, perdés la relación con Dios. Entonces es de verdad una constante, y el saber que lo que tú estás recibiendo, lo que estamos recibiendo de parte del Señor, y ya que estamos hablando y celebrando el mes de la Biblia, ¿verdad? Es la palabra que tú estás leyendo, va a ser la palabra que también va a salir de tu boca para bendecir a otras personas, ¿verdad? Entonces es un recibir y un dar, ¿verdad? Y de la misma manera, es como si estamos vacíos, al final Dios nos puede tener en un lugar específico en el cual Él nos quiere usar, pero si no estamos aprovechando la oportunidad que nos está dando el Señor, y ante todo el podernos acercar a Él, va a ser una pérdida, y siempre vamos a estar buscando y orando, no, Señor, pero usame, y Él como, yo te quiero usar, pero realmente tú no te estás queriendo dejar usar, ajá. Y sabes que tú mencionas algo tan importante, y es el dejarnos usar por Dios.
Y yo he vivido muchos procesos en mi vida, muchos. Y cuando uno está en el proceso, yo siempre les digo, uno no lo entiende y ¿quién quiere pasar un proceso? Nadie. Si a ti te dicen, ay, bueno, te va a tocar enfermarte, te va a tocar, o sea, vivir una crisis económica, uno no quiere. Sin embargo, cuando estamos confiadas en él, sabemos que el proceso está. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Puede ser un mes, puede ser 6 meses, puede ser un año, pueden ser 2 años de que esté yo sin un empleo. Pero Dios me está preparando. Y yo pienso que ahí tú dijiste algo que me encantó mucho y es la Biblia, ¿verdad? Su palabra, que nos empapemos porque es una de las armas tan poderosas que vamos a tener para combatir contra el enemigo, ¿verdad? Porque se mete en nuestros pensamientos a engañarnos, a querernos hacer fingir que somos otras, que Dios no nos ama, a sentirnos desvaloradas, desempoderadas. Entonces, tenemos como mujeres en general que empoderarnos y ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado como mujeres. Como profesionales, en lo que seamos y en lo que hayamos elegido ser, tenemos que, lo que tú decías, ¿verdad? Llevar el reino de Dios a donde estemos. Yo en mi oficina, pues somos mi secretaria y yo y otro doctor, ¿sí? Entonces, yo a mis pacientes, hoy tuve una conversación tan linda con una chica. Me contó su historia, le dije, bueno, que con mucho sacrificio había comprado un libro de las cartas al rey, y le digo, mire, vino al lugar exacto. Wow. Mándale un mensaje, mire, yo tengo todos estos electrónicos, yo se los comparto. ¡Ah, de veras, doctora! Entonces, ¿y de dónde consiguió esos? Y yo le digo, usted no me va a creer, no sé ni cómo aparecí en un grupo de Facebook de libros y me han compartido todo esto y yo lo comparto. Entonces, y ella llegó a una cita médica. Pero es el punto en donde si se te da el hablar de Dios, 5 o 10 minutos son oro para esa persona. Muchas veces vamos necesitando eso. Y si tenemos la voluntad de leer la Biblia, de empaparnos de su palabra, de intimar tanto con Él, eso nos da esa gracia y esa luz que dicen que más se siente en este lugar o te buscan para un consejo o te buscan para una oración. Y son los momentos que uno tiene que venir y a agarrarlos para que Dios haga la obra, ¿verdad? Y a veces hay personas que tú vas una vez, vas otra vez, y era lo que yo te comentaba en el antes de entonces queda como, bueno, seguiré orando por ella, ¿verdad? Porque de plano, pero es la parte donde con nuestro ejemplo vamos a enamorar a otras mujeres, a conquistarlas para que sigan a Dios, ¿verdad? Y ese seguir a Dios es seguir jalando almas para su reino. Exacto. Y justo decías algo y se me vino una frase, la escuché hace años, pero igual se me quedó mucho en la mente y es la mejor manera que puedes hacer para compartir el evangelio es a través de tu vida, a través de tu testimonio. Y van a haber muchas veces en que tal vez no vamos a tener el tiempo de hablar, de sentarnos, de aconsejar a las personas, de escucharlos, pero ¿cómo la recibiste? O sea, desde un inicio, desde que saludamos a las personas, van a decir, esta persona pues tiene algo diferente, ¿verdad? Y es el Señor. Entonces, es el recordar que muchas veces tal vez no vamos a tener esos lapsos largos que quisiéramos para hablar siempre con las personas, pero nuestra vida va a reflejar al Señor. Y justo tú mencionaste algo de que
estamos para ganar almas para el Señor, y parte de lo que hice muchos años fue que yo jugué balonmano, fui seleccionada nacional durante 8 años. Y justo cuando el año en que le entrego mi vida al Señor fue el año 2012, te comentaba, ¿verdad? Que ese año fallece mi mamá. Yo decido retirarme del deporte, era algo que me apasionaba, pero fue como, bueno, Señor, te quiero seguir, ¿verdad? O sea, a pesar de lo que pueda pasar, yo te quiero seguir, es mi decisión. Me alejo del deporte, ¿verdad? Mis entrenadores me decían, no, hombre, pero ¿por qué se va? Que no sé qué, ¿verdad? Porque también era una profesión, o sea, era algo que yo practicaba casi que todos los días, ¿verdad? Era algo a lo cual yo también le dedicaba mi vida. Y después surge un torneo que lo estaba viendo yo en Facebook, estaba jugando Guatemala contra otro país, estaban con quienes yo había practicado, ¿verdad? Entonces yo, ay, no, Dios, pero ¿por qué tuve que dejarlo, verdad? Como que vino una queja, si era algo que no era nada malo y todo, representaba a mi país. En ese momento Dios me dice, es que yo ya no te he llamado a ganar partidos ni medallas, sino te he llamado a ganar almas. Mira, Sara, para mí fue, ok, ya no diré nada, entendiendo los tiempos del Señor, fue algo que disfruté mucho, y después pues ya me dio la oportunidad de regresar a jugar en la liga, ¿verdad? Con las que jugábamos, ya la mayoría pues ya no estamos en la selección, ya nos dedicamos a otras prioridades, pero ya fue entendiendo el por qué lo hacía, y el Señor me dijo, mira, hazlo para disfrutar, pero antes tal vez lo hacías porque ahí encontrabas tu identidad, porque eso te llenaba, porque era el primer lugar, y ahorita yo soy, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchas veces también dedicamos el tiempo a algo que también puede ser a una profesión, ¿sabes? Donde nosotras estamos tal vez encontrando nuestra identidad y caemos en el hacer, 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 y entre más nos ocupamos, más está nuestra identidad. Entonces, caemos en un desgaste no solo, pues tú sos doctora, ¿sabes? No solo físico, sino mental, emocional, que las emociones sabemos que afectan en la salud también. Entonces es el recordar que no se trata del hacer, 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 porque caemos en un yo valgo por lo que hago, ¿verdad? Y en la profesión es algo muy delicado. Yo he tenido amigas que se han dedicado más a eso y cuando se dan cuenta se les va la vida, y ya tal vez querían un matrimonio, tenían otros sueños, y es como, es que te dedicaste más en solo el nacer pensando que ahí está tu identidad. Entonces creo que cuando ya encontramos nuestra identidad en el Señor, ya no hay necesidad de hacer, o como te decía con Colosenses 3:23, es de verdad hacerlo para el Señor y que ahí esté tu deleite, pero no caer tampoco en que ahí va a estar nuestra identidad, porque cuando pasa eso, entonces queremos que los ojos de los demás estén en nosotras, y es ahí donde bloqueamos, que pongan los ojos en el Señor. Entonces, creo que es una línea muy delgadita que todas debemos de cuidar. Entonces, es tener claro el quién somos en el Señor primero, el por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y si lo disfrutamos, buenísimo, pero no caer en la trampa. El enemigo se podría decir que ahí va a estar nuestra identidad, porque ahí es donde vamos a fallar. Sabes que me encanta de lo que mencionaste, lo de la identidad. Con Ligia hablamos la semana pasada justo de identidad como hijas de Dios. Y yo soy de la opinión de que un trabajo que te canse, que te agobie, que te aleje de Dios, fijo, no viene de él, ¿verdad? Puedes tener como muchas cosas, pero si eso no te permite disfrutar tu familia, disfrutar lo material que tengas, mucho, poco o nada, ¿verdad? Jamás va a venir de Dios, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi especialidad, que es ginecología, no tengo horarios en que si ahorita me llama una paciente que tiene dolores de parto, pues tengo que coordinar, ver y en algún momento salir tal vez a la madrugada e ir. Sin embargo, yo nunca voy enojada, voy renegando, voy a la gran que me despertaron, que no me dejaron dormir, que no, o sea, porque es lo que amo hacer.
Aparte de esto que estamos haciendo ahora, de compartir de la palabra de Dios, es lo que más amo hacer. Y que mi profesión me dé tiempo de poder hacer las dos cosas a la vez, de poder ser mamá, o sea, de que mi hijo se siente identificado conmigo, de que podamos tener una conversación, que me escriba, mamá, mira tal cosa, me llame a media consulta, y yo, hijo, tal cosa, te hablo, te escribo. O sea, que me dé mi profesión todas esas libertades, ¿sí? No es la doctora y yo no tengo que andarme presentando como doctora en todos lados, porque yo soy Sara, ¿verdad? Yo me llamo Sara y mis títulos obviamente me los dio la universidad y están en la clínica como un requisito que se los piden a uno para todo, pero ahí. Pero si a mí alguien me dice, como algunas pacientes, mire, señor, va, cuénteme. Mire, porque a mí me dijo señor si yo soy doctora, o sea. Y lo que tú decías, que eso yo sí lo quiero remarcar mucho, desde cómo recibimos a alguien en nuestro trabajo. Porque puede ser el gerente general o la gerente general, pero recibir a sus empleados así como echando fuego, o puede venir y compartirles un plan de la Biblia y miren, hagámoslo, o puede ser una secretaria que atienda al público mal, o incluso alguien que nos colabore en nuestra casa, en nuestra oficina, con los quehaceres, ¿verdad? Que para mí es una colaboración súper valiosa. Y preocuparse uno, por ejemplo, de que esas personas también estén bien. Exacto. Que tengan lo necesario, si están enfermas, ayudar. O sea, es como toda esa parte que si entendemos como mujeres cristianas, que no importa la profesión que tengamos y lo que desempeñemos, siempre yo aprendí algo en un curso de esta Universidad San Pablo, de un curso de finanzas que ellos dan. Y ellos decían cómo uno de jefe debe de honrar a sus empleados, cómo los empleados deben honrar a sus jefes. Y entonces, y eso era en base a la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí dices, no importa qué profesión yo tenga, o sea, si yo soy empleada o si yo soy jefa, yo debo honrar a quien está arriba de mí o a quien tengo a mi cargo. Y honrar significa desde la honestidad, Claro. de no mentir y enfermar y matar a todo el mundo para un permiso, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hasta el susto otra vez. Sí, y no ya se había enfermado una vez. Entonces, esta parte de Biblia, de profesión, no era que íbamos a enlistar todas las profesiones de la Biblia y las que llevaran más años de estudiar iban a ser las más importantes, nada que ver, o sea, yo hoy justo conversaba con esta paciente de los libros y yo le decía, porque ella me decía que a veces cómo eran los tiempos de ilógicos, y yo le decía que era simplemente de creer en Dios. Y la historia cuando Jesús le dice a Pedro que tire la red al mar, ¿verdad? Y Pedro, pues si pasé pescando toda la noche. Yo creo que Pedro hasta haber pensado, pero si el pescador soy yo, ¿verdad? Y él es carpintero, no importa, ¿verdad? Y si hablamos en profesiones, Jesús no tenía 25 títulos, doctorados, posgrados y maestrías para hacer todo lo que hacía y para demostrarnos el poder. Simplemente su trabajo era predicar, era servir, y esa era la obediencia de su padre, que es nuestro padre. Entonces, yo siempre tengo una frase y digo, y yo se lo enseño mucho a mi hijo, y yo le digo, cuando te sientas así como, siempre pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y yo creo que eso es válido para todas las profesiones, todo lo que desarrollemos, todos los talentos que tengamos. Y algo que yo he visto es que muchas veces cuando nuestra identidad está en
nuestra profesión como tal o en lo que estemos desarrollando, uno, siempre nos vamos a presentar con el título por delante. Exacto. Y dos, va a ser como tanta competitividad que te puede llegar a enfermar. El querer siempre ser el mejor, el querer siempre tener más, el querer incluso opacar a otras personas. Sin embargo, cuando todo lo basamos en que Cristo sea nuestro centro, vamos a encontrar que, pero si yo también tengo talento para no solo venir y operar, sino que hacer una manualidad, hacer cualquier otra cosa que uno descubre que te gusta y te relaja y te da la oportunidad de conocer más personas y poder a estas personas que conoces compartirle la palabra de Dios. Exacto, y tú dijiste algo clave, mencionabas a Jesús, y si hablamos de títulos, Él era el Hijo, el Hijo de Dios, Él era el mismo Dios, y de verdad, Él vino a servir a la gente, ¿verdad? Y si nos pusiéramos a pensar, y como muchas personas esperaban en ese tiempo cuando vino Jesús y era el rey que esperaban, decían, no, pero es que el rey tiene que venir como un rey físicamente viéndolo, ¿verdad? Y él nació en un pesebre, o sea, no nació como los otros reyes de esa época, y la misma gente ya lo tenía ese rey viviendo con ellos, conviviendo con ellos, y no lo identificaron. Entonces, nos hace ver muchas veces las personas van a esperar esos títulos para ver cómo te trato también, ¿verdad? Y tener cuidado de no caer nosotras también en eso, ¿verdad? Porque Jesús él no tenía que mostrar quién era quien era, el gran yo soy, o sea, yo soy, él era. Entonces, de verdad, cuando nos vemos en la necesidad de no tener que estar mostrando, y yo te cuento que incluso puede pasar en las iglesias, ¿verdad? Porque cuando están en ministerios y todo, justo cuando estuve en el Faro llevé un diplomado de teología y llegaban pastores de diferentes aldeas y todo, ¿verdad? Porque la idea con ese diplomado era que, aunque tuvieras una comunidad o algo, los maestros llegaban, ¿verdad? Y la sede, pues, era el Faro. Y recuerdo una vez una persona y se presentó, y, mucho gusto, señora, yo soy el pastor, no sé qué, va yo, mucho gusto, y le dije su nombre, no, pastor, no sé qué, yo, y yo lo seguía llamando por su nombre, ¿verdad? Porque de verdad era eso de yo soy, y yo choco con eso, ¿verdad? Porque digo, Jesús no tuvo la necesidad de decir, es que yo soy, entonces, no, o sea, él fue quien era ya, y fue él quien le lavó los pies a los discípulos. Y justo en la mañana, pues yo escuchaba en un programa de radio y decía, en ese tiempo, pues no se usaban ni zapatos, así, calcetines, o sea, los discípulos andaban con los pies más sucios que nosotros tal vez muchas veces podemos llegar a tener. ¿Y él qué quería hacer? Él sirvió. Y él no lo dice, es que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, el recordar que si tenemos una profesión, si hemos logrado tener títulos o algo, si estamos en ese proceso, o tal vez tú tienes una vocación y también eso es una profesión, o sea, de verdad no es solo lo que está pegado en nuestra pared, lo que va a decir cómo desarrollamos los dones y talentos, sino, ¿verdad?, el estar dispuestos a ponerlos al servicio de Dios y los demás. Y justo cuando de verdad centramos todo esto en la Biblia, si vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nosotros en todo vemos una sombra de Jesús, no digamos en el Nuevo Testamento, incluso cuando él se fue, y un ejemplo de esto es Pablo, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? Él era alguien que disfrutaba matar a los cristianos, esa era su profesión, él tenía muchos más que él tenía el poder en lo humano, él era alguien muy poderoso. Cuando tuve ese encuentro con Jesús, él dijo, yo soy siervo de Cristo. O sea, él ya no tenía esos títulos y vamos viendo en la Biblia junto con mi esposo predicaba esto esta semana, él fue como ya presentándose incluso en las cartas, ¿verdad? Y al final
ya no era necesario presentar los títulos, sino decir yo soy siervo de Dios. Y entonces cuando tenemos entendido eso, no va no va a haber necesidad de que digamos yo soy, o como tú me decías, mira, yo soy Sara, pues, o sea, si algunos me dicen la doctora y todo, está bien, pero tú sabes quién sos. Entonces cuando tenemos esa identidad, podemos mostrar el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema, cómo estamos mostrando el carácter de Cristo a los demás a través de lo que hacemos, ¿verdad? Y justo lo que tú decías, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? Yo creo que el preguntarnos eso en momentos claves puede cambiar todo, ¿verdad? Para bien. Mira, algo que siempre choca mucho, como tú decías, ¿verdad? Te vas a llegar a encontrar personas que tú como sutilmente vas y las rediriges y van y se redirigen, ¿verdad? Entonces, pienso que también eso es como una prueba para uno, porque al final es como, ay, ¿verdad? Y yo digo, bueno, me queda orar por esta persona para que siga o sea, en obediencia y quitarse ese ego, que creo que es lo que cuando hablamos de una profesión, nos, en mi caso, voy a hablar de mi profesión, ¿verdad? El que uno cuando ya va al hospital después de estar los primeros años de la universidad es la emoción de uno ir de blanco. ¿Verdad? Ya cuando uno está en sexto es la emoción de quitarse la camiseta blanca y ponerse la celeste, ¿verdad? Entonces, bueno, me distingo de los demás. Y estar ya haciendo una especialidad, yo en alguna oportunidad alguien me dijo, si te mueres y vuelves a nacer, ¿serías médico nuevamente? Y para mí fue así como, si sé, o sea, si tengo la conciencia de todo lo que significa ser médico, y no te estoy hablando de, en mi época, porque ahora es distinto, ¿verdad? Pero de no dormir, de no comer, de los turnos cansados, no, del maltrato en sí, porque entonces estaba el que era en primer año, segundo año, tercer año, y entonces el de tercero miraba cómo le hacía la vida imposible a los otros. Ay, ay, ay. Yo me quedé así y rebobiné y digo, no, tal vez sería diseñadora de interiores, sería arquitecta, o sea, por decirlo. Sin embargo, es tu vocación. Y yo digo, cuando uno sale del colegio te hacen tu examen vocacional. Entonces, en el examen vocacional te sales, si te gustan las mates, pues vas para allá, si te gusta como lo humanitario, pues vas para acá. Entonces yo digo, ¿y por qué no como ejercicio podemos hacer un examen en realidad de nuestra vocación, de verdad, de uno a uno con Dios y decirle, Señor, muéstrame qué quieres de mí, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Tal vez yo no soy muy buena para venir y hablarle a otros de ti porque me da pena, ¿verdad? Pero entonces voy a escribir, ¿verdad? Lo que tú decías de Pablo, ¿verdad? O sea, él perseguía a todos los cristianos y ahí era Saulo. Entonces, pero qué lindo cuando Jesús lo persiguió a él. Dije, qué maravilloso, ¿verdad? Cuando le dice, te persigo. Y entonces, esa transformación que todos la podemos tener. O sea, que todos somos capaces de ser transformados por el amor de Dios. Si queremos. Exacto. Y justo me recordaste algo que, pues bueno, ¿verdad? Cuando yo decidí estudiar ciencias de la comunicación y el técnico en publicidad, yo era, pues ciencias de la publicidad me gustaba por el área creativa y todo, ¿verdad? Que mi abuelito pues fue pintor, hacía esculturas y todo, entonces yo sé que de él jalé eso, que mi papá y mi hermano son abogados y mi mamá pues era trabajadora social, entonces era como una mezcla, yo, adiós, me voy a lo artístico, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a estudiar ciencias de la comunicación,
¿Por qué muchas personas estudian eso? Por buscar la fama, por ser conocidos. La mayoría, que no me digan mentira, porque es por eso. Y de verdad, eso era para mí, junto a quien era en ese tiempo mi mejor amigo, quien falleció hace años, audición que había, que casting, ahí iban, ¿verdad? Nos metíamos a diplomados de conducción de televisión y radio, y a todo lo que podíamos, pero era buscando tal vez esos espacios para ser vistos. ¿Y qué sucede? Yo en tercer año de la universidad, justo, sí, tercer año ya el técnico, el último, ¿verdad? Pues yo le entrego mi vida al Señor, y mientras iba ya en la licenciatura, hubo un momento en que yo me detuve y dije, ya entendí por qué estoy estudiando ciencias de la comunicación. Y es porque empecé a encontrar ese deleite y pasión por compartir de él, así como tú lo decías, ¿verdad? Yo puedo tener mi profesión, lo que hago todos los días, pero si algo más me apasiona es hablar de él, por donde sea, ¿verdad? Y a quienes sea, y de verdad, yo entendí y dije, Señor, tú no te equivocaste, incluso sin yo saber el por qué había elegido esta profesión. Él tuvo el amor, la misericordia de decirme realmente el por qué había estudiado eso. Entonces tomó un valor totalmente diferente y dije, Señor, gracias porque me estás equipando, o sea, con herramientas profesionales, técnicas, etcétera, pero ante todo, de verdad me estás diciendo que más allá de mi profesión hay un llamado que es hablar de ti. Como te decía, cuando dejé el balonmano fue ganar almas para su reino, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy está la responsabilidad de qué voy a hacer con eso, ¿verdad? Porque obviamente, y esto pues creo que va para todas, ¿verdad? El estudiar día a día la palabra del Señor y de verdad muchas veces decimos no hay tiempo, pero el tiempo pues nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y de verdad es ser muy intencionales y yo no les digo, ay, si es que yo todos los días me tomo, no, a veces pues obviamente fallo, estoy cansada y no lo hago, ¿verdad? Pero sí se nota en mi día a día. ¿Por qué? Porque sale el carácter, salen los tres apellidos, digo yo, ¿verdad? Entonces es como de verdad, eso se va a ver reflejado en cómo, con lo que decía antes, ¿verdad? En cómo estamos hablando, cómo estamos actuando, de verdad las personas se van a preguntar, ¿de verdad será que estudia la palabra no solo para obtener conocimiento, sino de verdad por convicción? Y justo mi esposo está estudiando teología, la licenciatura en teología, y juntos estamos buscando pues ya otra como institución o algo para seguir estudiando más, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no, es que el que estudia teología es solo porque de plano quiere predicar o quiere ser pastor, pero cuando realmente lo entendemos es, todos deberíamos de tener ese estudio profundo de la palabra, ¿verdad? Y si tal vez no tienes el tiempo, no es tu como gran pasión y todo, pues de verdad, por puro amor a Dios y a ti también, leamos día a día la palabra del Señor. Yo cuando iniciaba mis caminos con el Señor, lo primero que leí fue Proverbios. Entonces yo agarraba un proverbio cada día y así me iba. Después pues ya me fui en los evangelios y todo. Y mi reto es de verdad ahora leer la Biblia completa. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Es leyendo, por ejemplo, libros del Antiguo Testamento, pero a la vez lo estoy leyendo con libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ya ha sido increíble la manera en cómo el Señor ha ido hablando y, de verdad, muchas veces le decimos, Señor, háblame, háblame, y es como, ahí está mi palabra, ¿verdad? Entonces, de verdad es ser intencionales y tener la convicción de el por qué lo estamos haciendo, ¿será porque es para mostrarle a los demás que sabemos más? No, simplemente porque el saber que la palabra de Dios es nuestra guía para la vida. O sea, no hay otra fórmula, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo importante, o sea, de por qué debemos de conocer también, más allá de lo que hacemos, la palabra de Dios, porque es nuestra guía, es esa brújula, de verdad. Y ya, mira, se nos está yendo el tiempo y creo que ni lo hemos sentido. Algo que yo quiero dejar es lo que tú mencionabas de el leernos, el hacernos el tiempo, el leer la Biblia, hacernos el tiempo, y el tiempo nosotros lo hacemos. Podemos tener 15 minutos, media hora, el tiempo que nosotras querramos
dejar. Yo, a veces me dicen, ay, no, es que a mí no me gusta porque no entiendo, la Biblia electrónica tiene tantas versiones y uno solo la cambia, entonces no hay otro pretexto. Yo a veces les digo, empiecen por planes pequeños para empezar como a hacer el hábito, o empiecen con devocionales, ¿verdad? Hay devocionales tan lindos que te hacen como, que casi que te obligan, ¿verdad? A eso. Y uno muchas veces cree lo que tú decías, estudiar teología y todo, porque te gusta, pero todos deberíamos de tener eso. Tú escuchas, por ejemplo, pastores, a mí me encanta escuchar a Andrés Speaker, porque había el testimonio de él, donde él dijo, no, yo jamás me voy a parar a predicar y etcétera, y pues tuvo que hacerlo, y él decía, a mí me costaba tanto leer la Biblia. Entonces, y nos damos cuenta que es una persona como de mucha influencia también, y también lo que tú mencionabas, ¿verdad? Hay días en que no son nuestros mejores días, sin embargo, dentro de el trabajo que realizamos y la profesión de trabajo fuera de casa remunerado, pero y la profesión de ser mamá, de estar en casa, esa parte también es tan importante que estemos fortalecidas con la palabra de Dios, más cuando tenemos hijos, porque Dios nos va a dar esa guía, esa sabiduría para venir y ser influencia en nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, poder ser mujeres diligentes, entender de la palabra. Yo en una oportunidad leí la historia de Abigail. La decía yo, qué increíble, ¿verdad? Si todas fuéramos Abigaíles, la historia de Ana, cuando uno mira a las mujeres de la Biblia, que definitivamente tienen como su estrellita, ¿verdad? De todo lo que hicieron, y que en base al amor de Dios, ¿verdad? Iban y eran diligentes, iban y pedían sabiduría, y pienso que es lo que tenemos que hacer. Y si decimos que Jesús es amor, y si trasladamos eso a que mi trabajo lo voy a hacer con amor, ¿verdad? Es un acto de amor el hacer con excelencia nuestro trabajo. Y si a esa excelencia le ponemos una gotita de palabra, pienso que vamos a tener mucho más éxito, no para el hombre, no para el mundo, no para que digan qué buena es Andrea, qué buena es Sara, no, es para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Exacto, Sara. Y justo con lo que decías, perdón. Una conclusión final para... Sí, no, aquí seguimos vigilia. Ay, sí. Con lo que les quiero dejar es Juan 4:34, y Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Y de verdad, tanto para mí junto con mi esposo ha sido uno de mis versículos y nuestros versículos favoritos, donde ha sido no solo el conocerlo, el aprenderlo, sino de verdad el pedirle a Dios que esa sea nuestra convicción, el hacer su voluntad día a día. Entonces, con esto que quiero dejar a quienes nos están viendo es, independientemente de lo que hagas, en donde estés, que tu oración siempre sea, quiero hacer la voluntad de Dios. Si hoy me tiene Él aquí, yo voy a estar sirviéndolo, sirviendo a las personas, amando a las personas a través de lo que hago, ¿verdad? Pero creo que siempre hemos de estar seguros de estar haciendo la voluntad de Dios, porque cuando nos perdemos de hacer la voluntad de Dios, podemos seguir haciendo como decíamos, pero Dios tal vez ya no nos quiere ahí, ¿verdad? Entonces, día a día, preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para este día, verdad? Tampoco afanarnos en lo que va a venir, porque muchas veces caemos en eso. Yo, pues, es de entregarlo todos los días del Señor, no me voy a afanar, sino de verdad quiero confiar en ti. Como decía, ¿va? Vivir un día a la vez, pero cuando decidimos rendirle nuestra voluntad y quiénes somos al Señor es cuando disfrutamos realmente lo que hacemos, porque estamos en el centro de la voluntad del Señor y todo lo demás se da. Así que gracias a quienes nos acompañaron, de verdad, Sara, gracias, fue
un lindo tiempo, como dijimos, no sentimos el tiempo, ¿verdad? Y esperamos que con lo que hemos compartido hoy, pues hemos podido aportar también a cada una de sus vidas. Gracias, Andreita, por aceptar la invitación y definitivamente ahí sí que Dios, como tú dices, en su santa, buena y perfecta voluntad, nos guía, nos lleva, nos juntó hoy para poder compartir este tema. Nosotras comentábamos con Andrea antes que nos contábamos nuestros testimonios de vida y es increíble que son muy similares, ¿verdad? Entonces, son esas conexiones divinas que Él hace y pues yo te agradezco mucho tu intervención, sumamente valiosa, ¿verdad? Me encanta todo lo que haces, ¿verdad? Y yo las invito a que sigamos compartiendo de Dios, no importa en dónde estemos, empapémonos de su palabra, afiancémonos a Él, no decaigamos, no permitamos que el enemigo nos debilite, porque la autoridad que Dios nos ha dado como hijas de Dios, debemos de ejercerla y no debemos de tener miedo, debemos de sentirnos vencedoras en el nombre de Jesús. Entonces, les agradezco mucho a las que estaban conectadas y a ti, Andreita, por tomarte el tiempo de compartir con la comunidad. Un gusto, Sara. Feliz noche, que Dios los bendiga. Bueno, hasta la próxima.